Muy pronto primó la realidad. No existía interés por parte de Zuckerberg o nadie en Meta diferente al de hacer plata, cantidades grotescas de ella. Por ese camino no tardaron mucho en entender que Facebook era determinante para ganar elecciones y que eso les permitía meter a los políticos en sus bolsillos. El premio mayor era entrar a China, país que hasta hoy bloquea sus productos. Para convencerlos, ingenieros de Meta se sentaron con el Partido Comunista Chino y desarrollaron programas de censura y espionaje de la población. La columna se llama Personas descuidadas. El 11 de marzo, la editorial inglesa Macmillan publicó las memorias de Sarah Wynne Williams, Careless People. Es el libro que el magnate Mark Zuckerberg y su imperio Meta quieren quemar. La autora relata cómo convenció al gigante tecnológico de crear el cargo de gerente global de relaciones públicas. Sara confiaba en los aspectos positivos y revolucionarios de los primeros años de Facebook: conectividad expandida, esquemas de colaboración comunitaria, sistemas de alerta de desastres y accidentes, posibilidades de derrocar regímenes autocráticos. Fue la época de la primavera árabe y otros despertares democráticos gracias a la tecnología. Muy pronto primó la realidad. No existía interés por parte de Zuckerberg o nadie en Meta diferente al de hacer plata, cantidades grotescas de ella. Para lograrlo era necesario crecer el número de usuarios de una plataforma que ya compartían billones de personas, y superar lo logrado significaba romper muchas reglas. Sara cuenta que el cargo que había propuesto sirvió para estudiar cómo podían evadirse regulaciones, mentir a organismos nacionales e internacionales y cosechar tras ataques terroristas, porque así los gobiernos se concentraban en vigilancia y no en privacidad. Por ese camino no tardaron mucho en entender que Facebook era determinante para ganar elecciones y que eso les permitía meter a los políticos en sus bolsillos. Facebook recompensa a los candidatos outsider que postean contenido inflamatorio que sube las interacciones, explica Sara. Por eso eligieron a Donald Trump, con cuya campaña trabajaron directamente para ajustar el algoritmo a su favor. Desde entonces tienen claro que la ultraderecha es su mejor aliado porque sus gobernantes promueven el odio y la ausencia de regulaciones. Y sin importar el color del candidato, saben que la inversión en publicidad electoral les permite volarse todo tipo de leyes, como ya está pasando aquí en Colombia. Para crecer necesitaban a los adolescentes y tenerlos pegados por horas a sus pantallas. La autora cuenta con horror que el algoritmo advertía cuando una niña borraba una foto para después inundarla con toneladas de publicidad que le sirviera para saciar sus inseguridades. A los niños los atrajeron y atraparon en el caldo de misoginia y violencias que auspiciaban con gusto, como el que quedó inmortalmente retratado en la serie Adolescencia de Netflix. Se inventaron planes de Internet gratis o subsidiado para capturar nuevos usuarios. Tuvieron la osadía de llamarlo Internet.org, proyecto que alcanzó a llegar a Colombia en 2014. El libro cuenta que lograron convencer al presidente Juan Manuel Santos gracias a la insistencia del ministro Diego Molano. Con Molano habían acordado que él sería su embajador en otros países hasta que Zuckerberg, quien duerme hasta las 12 del día, dejó esperando al presidente Santos en medio de las negociaciones de paz y todo se enfrió. En Myanmar, gracias a esta pantomima, el Internet llegó con cara de Facebook para la mayoría de ciudadanos. Acto seguido, el algoritmo permitió y auspició el odio contra la población rohingya, lo cual derivó en un genocidio que dejó casi 1 millón de desplazados y 25.000 muertos. Sara alega que en Meta sabían todo lo que estaba pasando y no les preocupó detenerlo. El premio mayor era entrar a China, país que hasta hoy bloquea sus productos. Para convencerlos, ingenieros de Meta se sentaron con el Partido Comunista Chino y desarrollaron programas de censura y espionaje de la población. Todo lo que Zuckerberg contestó cuando el Congreso gringo le preguntó por ello es falso, alega Sara. Ahí pueden ver la carátula del libro, que ya es bestseller del New York Times en el puesto número 1. El título es inspirado en una cita del Gran Gatsby que dice: todo fue muy descuidado y confuso. Eran personas descuidadas, Tom y Daisy. Dañaban las cosas y a las personas, y entonces se refugiaban en su dinero o en su gran indiferencia, en lo que fuera que los mantenía juntos, y dejaban que la otra gente limpiara los regueros que habían dejado. Bueno, ese texto icónico de F. Scott Fitzgerald entonces da la inspiración para el título del libro.
El libro es una bomba. Algo de lo que ahí se cuenta se había reportado por los lados, aunque sea difícil encontrarlo en Internet. Estas preguntas las habían formulado reguladores y gobiernos, pero ver cómo pudo gestarse desde adentro es escalofriante. No es una teoría de la conspiración, sino el mapa. Y al parecer Wynne Williams cuenta con las pruebas para acreditar sus acusaciones, no solo porque el libro cita documentos y hechos públicos, sino porque antes de publicarlo presentó una queja ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos cargada de pruebas. Un día después de la publicación, Meta logró que un árbitro prohibiera a Wynne Williams promocionar su libro, pero la editorial dice que seguirá vendiéndolo. Aunque Zuckerberg promete silenciarla a punto de demandas, este puede ser un testimonio devastador para las máscaras que usan las plataformas para atraernos. Si antes, cuando pretendían portarse bien, desarrollaron software para aplastar ciudadanos, acabar con los adolescentes y promover limpiezas étnicas, ahora, dueños de un gobierno estadounidense que avanza certeramente hacia la autocracia, ¿qué podremos esperar? Esa es la columna y quería preguntarle al embajador Barreras, ya que tengo el uso de la palabra, ¿qué piensa él de su colega, de su compañero Armando Benedetti, con quien ingresó a las filas del progresismo? Mucha gente en la opinión pública decía, Roy y Armando son los que van a llevar a acercar al gobierno a la política tradicional. Ahora él, pues dueño del gobierno, pero en un desprestigio enorme, y usted pareciera, lo escucha uno hablar, que va en camino pues hacia una precandidatura presidencial. Dos destinos muy distintos tuvieron él y usted. ¿Por qué cree que pasó eso? Uy, pero le toca prender el micrófono, embajador. Ya, ok. Primero déjeme hacer, Ana, un comentario breve sobre su magnífica columna. Yo creo que es un mensaje poderoso y ojalá ese Careless People pueda ser traducido pronto para que los colombianos eh, podamos leerlo y la gente pueda entender. Solo un elemento, las redes sociales, que tanta facilidad de comunicación nos han dado y diversión y que la gente hace que esté pegada a los videos simpáticos y a los mensajes de autoayuda, son un riesgo enorme, el mayor riesgo para la democracia. Manipulan las emociones de una manera terrible. Hay algunos acercamientos a ese, y le voy a contestar ahora, claro, pero a ese fenómeno que puede destruir la democracia y las libertades, porque el efecto tiene que ver con lo que explicábamos algo del miedo. El miedo es una emoción primaria, animal, muy ancestral, que hace que llegue directamente a la amígdala del cerebro desde los ojos. El animal necesita tener miedo para huir del depredador, no tiene que pensarlo. Entonces, cuando nos llegan los videos de miedo, llegan directo, sin corteza cerebral, sin racionalidad. En cambio, los argumentos, las ideas, los programas de gobierno necesitan activar la corteza cerebral y por eso son más aburridos. Las redes son la mejor herramienta para la derecha que alimenta de miedo la sociedad y hace que voten por esos regímenes de derecha autoritaria. Y puede usarse, claro, para cualquier otro extremo autoritario, también para regímenes radicales de cualquier lado. Dicho eso, le contesto. Usted dice que tenemos destinos distintos o puntos de llegada diferentes con el ministro Armando Benedetti, pero también orígenes diferentes. Armando es un hijo de un ministro de Estado, de una familia muy importante y muy reconocida en el Caribe, y tuvo una carrera fulgurante y fue concejal y senador muy joven. Yo empecé de otra manera. Yo crecí en el barrio Las Cruces, yo fui taxista, soy médico de la Nacional y llegué, pues, de milagro, no sé cómo, al Congreso de la República y terminamos compartiendo durante muchos años bancada, pero tenemos historias distintas, lo que no hace que una historia sea mejor que la otra. Él, digamos, tuvo la suerte que tienen algunos de nacer en ciertas condiciones y los otros tuvimos las condiciones que hicieron que eso era punta de fuerza y de voluntad y de trabajo y de una madre a quien le debo todo. Yo soy orgullosamente hijo de madre soltera, pudiera yo salir adelante. Así que son historias de vida distintas y métodos diferentes. Hoy el ministro del Interior, que es un hombre muy hábil y muy inteligente,
no se puede menospreciar a punta de adjetivos esa gran capacidad política. Creo que es el motor más importante de la última propuesta del gobierno, que es la consulta popular, que fue la reacción del gobierno frente a la negación de la reforma laboral, lo que resulta insólito, curioso, en este país de curiosidades. Todo el mundo está de acuerdo, por lo menos así lo expresa inclusive la oposición, en que es apenas justo que se paguen horas extras y el recargo nocturno y los dominicales. Por supuesto que sí. Con la propuesta de preguntarle a la ciudadanía en la calle y directamente en las urnas si está de acuerdo o no con esa reforma. El presidente ha dicho que la consulta se va a limitar a esos asuntos, pero la sola propuesta hace, como la primera pregunta de Daniel Coronel, que se alimenten los miedos porque dicen, va a meter ahí la pregunta de la reelección. Eso no va a ocurrir, se los puedo asegurar. Y la consulta va a restringirse, si la aprueba el Senado, a los asuntos que tienen que ver con las reformas sociales. Daniel Samper Ospina. Y yo tenía una pregunta, pero hay una cosa que me llama la atención de esto que acaba de decir usted sobre, comentando la columna de Ana, y es que usted habla como si el petrismo no utilizara el miedo. Ellos también, como si no hubiera bodegas, como si no hubieran campañas de desprestigio articuladas para quienes osemos criticar al movimiento o al presidente, como si incluso, y qué más miedo que no hubiera congresistas petristas organizando plantones para intimidar a congresistas como Nadia Ablel, porque creo que fue el viernes que hubo un plantón congregado por algunos congresistas del petrismo, creo que Alejandro Campo y demás, David Racero, para intimidarla directamente. Ella estaba en su casa con su hijo y tal. Más allá de lo que uno pueda creer de Nadia Ablel o lo que sea, imagínese que fuera al revés. Es decir, imagínese un plantón de uribistas para presionar los votos de un congresista del petrismo. ¿Qué más intimidante que algo así? Entonces me sorprende que usted señale únicamente o que vea únicamente por un ojo esas repugnantes campañas basadas en el miedo, en la indignación y tal, que ha utilizado con eficacia la derecha y el uribismo, pero que también lo hace el petrismo y el presidente del gobierno al que usted trabaja, para el que usted trabaja. Daniel, no me dé papaya diciendo que veo por un solo ojo, porque los que ven por un solo ojo son los jóvenes a quienes les sacaron los ojos cuando les disparó el gobierno anterior en la protesta social. Pero le voy a contestar. El miedo y los radicalismos y la polarización y los extremos son oscuros, son oscuros. Y la única manera de que la gente no caiga en eso es prender la luz. Yo quiero aprovechar para recordarle algo a las bodegas de los dos extremos y a las bodegas que se lamentan de la crítica periodística y particularmente de la crítica de Daniel Samper y de su humor, que usted sabe, Daniel, yo he disfrutado y compartido durante años. Daniel Samper Ospina, quien hoy hace una crítica desde su libre ejercicio periodístico y del humor contra el gobierno de turno, es el mismo Daniel Samper Ospina que con la misma agudeza e independencia criticó al gobierno Duque. Y es el mismo Daniel Samper Ospina que ha criticado a Uribe y que nos ha criticado a todos. A mí me parece importante recordar eso para disminuir el odio, para aliviar la rabia, porque lo que yo entiendo, sin que yo ejerza esa profesión y sin que yo tenga una crítica, digamos, literaria ni política sobre lo que escribe, tendría algunas, es que el periodista tiene que ser independiente.